Buenas tardes a todos, hermanos. De verdad que es una gran alegría para mí, pues que podamos estar compartiendo estos espacios, hermano. Bendito sea el Señor que podemos tener como esa posibilidad. Voy a compartir la pantalla, mis hermanos. Me avisan allí si están viendo. Perfecto. Sí, Un minutico. Pues, a ver, es un reto, mis hermanos, es un reto, estar viendo el curso de los acontecimientos, ver lo que va sucediendo en el mundo y no actuar, hermanos. No podría ser posible, ¿sí? De verdad que es una situación muy relevante lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un cambio de época, hermanos. Eso ya lo sabíamos y los que han estudiado algo de ciencias sociales, algo eh, no sé, sí, de las ciencias sociales, pues han podido leer eso en filosofía. Estamos en un cambio de época. Pero ¿qué significa eso? Yo creo que uno lo puede ver más concreto, es cuando precisamente llega a tu casa, llega a tu comunidad, llega a las nuevas generaciones y son las nuevas generaciones las que comienzan a ver el mundo de forma diferente porque los conceptos con los que comienzan a relacionarse son radicalmente diferentes. Y en eso entonces la pregunta es, ¿la iglesia qué? ¿Los cristianos qué? ¿Y nosotros qué? ¿Sí? Y nuestra porción de la iglesia, pues es la comunidad. ¿Nuestra comunidad qué? ¿Cómo nos preparamos, hermanos, para este cambio de época? Y de las cosas que comentaba José, muchas gracias, hermano, por esa exposición, pues muchos dirán, pero ¿cómo será eso? ¿Pero cómo se les va a ocurrir? Pero caramba, si tú tienes 9 años, 12 años y es eso lo que te dicen en la escuela, que así es la realidad, pues tú la crees todita, ¿sí? Y es eso lo que estamos viviendo eh, con nuestras nuevas generaciones. Es muy común entonces encontrar ahora a los adolescentes y a los preadolescentes pensándose bisexuales, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces, pues muy interesante. Eh, entonces, qué alegría poder hablar de estos temas, estos espacios. Muchas gracias, hermanos, por esos espacios, porque eh, pues tienen mucho impacto. A la vez que es muy agradable saber que podemos tener estos espacios, también termina siendo un poco frustrante. Pues bueno, querer hablar de muchas cosas y saber que el espacio no es tan suficiente, es decir, mucho habría que decir. Estamos empezando un tema, mis hermanos, y hay que tener estrategias para seguir estudiando este tipo de cosas, para poder compartirnos, para poder conversar de esto, para poder hablar de las experiencias. Mis hermanos, el reto no es sencillo. Eh, con este pequeño pincelado que hemos dado, José y yo, en este espacio, pues ahora quiero ir como cerrando un poco, generando las bases para una visión global de lo que hemos venido tratando y buscar favorecer, pues como las aplicaciones pastorales. Para este compartir, pues voy a referirme a tres entidades, mis hermanos, que quisiera tratar con ustedes para que busquemos como discernir y aterrizar estos nuevos conceptos y tener estrategias para saber posicionarnos. Estas tres entidades, pues va a ser la persona, Dios y la comunidad cristiana. Respecto de la persona, eh, eh, ya sabemos que no hay una definición posible de lo que es la persona, pero sí hay características de ella que nos ayudan a ir comprendiendo su origen. No es posible llegar a una definición a ultranza porque la persona no termina de estar hecha, siempre está en proceso. Siempre es nueva y se va redimensionando conforme pasa el tiempo y también conforme recibe la revelación divina, ¿sí? La revelación a lo largo de la historia, pues el Señor nos ha ido contando más de su plan, más de su naturaleza y en esa medida más podemos irnos distinguiendo nosotros. Eh, entonces, a pesar de que no es posible una definición a ultranza, pues sí es bueno que veamos algunas de sus características para comprender el origen, el destino y la naturaleza de esta persona. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos revisado en los anteriores temas. ¿Sí? Voy a tratar de ser muy breve aquí. De esto, mis hermanos, pues hay un texto escrito.
para que ustedes lo revisen. Entonces, sobre todo en esta primera parte me interesa ir pues un poco rápido para que podamos llegar hacia lo último, que es donde vamos a buscar ese ensamble entre lo que es la revelación de Dios, la construcción de la persona y la construcción de la comunidad. La comunidad humana, pues es el signo de Dios para estos tiempos, ¿sí? La comunidad cristiana es la acción de Dios que renueva, que defiende y que guía. Pero esa comunidad se construye con personas que vivan en verdad, que vivan pues sanas, ¿sí? Que puedan vivir a cabalidad esto que Dios nos está proponiendo. De las primeras notas entonces que vamos a señalar sobre la persona, pues será la dignidad. La persona tiene un origen divino, es creada por Dios de una manera única e irrepetible y eso hace que cada uno de nosotros como seres humanos tenga un valor supremo. Cada persona tiene un valor único porque es insustituible, irreemplazable. Si se pierde uno de ellos es como perder a toda la especie. Y para comprender esto, voy a proponerles pensar este ejemplo. Hagamos de cuenta que Dios ha creado miles y miles de especies de flores, flores muy bonitas, flores de todos los colores, de formas, aromas, propiedades. Bueno, no sé si a alguien de aquí le gustan las flores, a mí me parecen bellísimas, sí. Bueno, Dios creó muchas flores, pero solo creó una flor de cada especie, de cada subespecie, de cada familia, de cada género, solamente un espécimen. O sea, en toda la creación hay un solo clavel, una sola rosa, un solo lirio, una sola petunia, un solo crisantemo. Entonces, en cada una de ellas, pues veríamos reflejada una dimensión de la creación de Dios, ¿sí? De la creatividad de Dios. Ustedes se imaginan, no, en Londres hay una rosa. ¿Qué es una rosa? ¿Cómo será eso? Solo allí la hay. Pues hay que ir a ver cómo es eso, ¿sí? En México hay un lirio y todo el mundo dice, ¿qué es un lirio? ¿Sí? Nunca lo han visto. ¿A qué huele? Bueno, hay uno solo. Entonces cada una tendría un valor incalculable. Si destruyéramos la rosa, estaríamos haciendo un daño a la humanidad. Si dañáramos el clavel y ya nunca más existiera, hombre, pues eso sería un daño histórico. Ya nunca más podríamos conocer su aroma, sus tonos, sus propiedades. La pérdida de cada especie sería irreparable, honda y dolorosa. Bueno, eso es lo que pasa exactamente con la pérdida de un solo ser humano, hermanos. Cada ser humano, ¿sí? Es diferente. Nos parecemos mucho, pero no somos iguales. Somos bien distintos, al grado de que cada uno no tiene un idéntico. Cada una de las personas que Dios creó tiene un valor de dignidad, pues es en ella que se expresa la especie de una manera irrepetible y única. Cada vida tiene un valor incalculable y ninguna vida es despreciable. Cuidar de la vida, protegerla, ampararla, promoverla, ya es una luz que nos va orientando hacia un camino de verdad y de justicia. En la comunidad cristiana, hermanos, vamos aterrizando esto a lo nuestro, estamos llamados a amar cada vida, a promoverla, a impulsarla en el desarrollo de su espiritualidad, pero también de su integralidad, para que llegue a ser lo que ha sido creado en ella, ¿sí? Para que cada persona que tenemos aquí en nuestra comunidad, pues de verdad entonces pueda crecer y brillar. Si nosotros, hermanos, perdiéramos ese sentido trascendente de la persona en nuestra comunidad y comenzáramos a tratar a la gente de manera masiva, por montones, y perdiéramos la identidad, entonces el ser humano se vuelve cualquier cosa. Entonces nuestro trato con las personas se vuelve impersonal y entonces se pierde la verdadera dimensión del amor. Y allí entonces el ser humano entonces pues si pierde valor, entonces puede ser cualquier cosa, que es lo que estamos viendo y lo que nos expresó José. Otra dimensión de la persona, las múltiples dimensiones que tiene, su llamado a la integración y el desarrollo. El ser humano es una unidad indivisible, no tiene partes, es una sola y compleja naturaleza. Hermanos, aterricemos en nuestra evangelización. No podemos hablar solamente al espíritu de las personas, porque la persona no es solo espíritu. Hablemos al espíritu para que el espíritu ilumine la finanza, la sexualidad, la afectividad, las relaciones, su relación con el estudio, con el trabajo, porque la persona es integral y está llamada a desarrollarse en esos múltiples campos.
La persona sí tiene múltiples dimensiones o aspectos que están integrados unos a otros, que se influyen y se condicionan unos a otros. Todos estos aspectos se reúnen, se integran en su cuerpo, que es hombre o mujer. Y asimismo esa integración resulta de una manera pues masculina o femenina. El ser humano está llamado a conocerse, a entrar en conciencia de sí y a comprender el sentido y la dirección que debe imprimir con su voluntad a cada una de esas dimensiones para que se configure en él la imagen de Cristo, que es el llegar a la perfección. La persona debe entrar en conocimiento de sus dimensiones para poder dirigirlas hacia la integración, no porque estén desintegradas, sino porque en su desarrollo debe amplificarlas, modularlas, dirigirlas en armonía hacia la forma adecuada, que es la que le plantea a Dios, que le llama. ¿Sí? Un cristiano, mis hermanos, pues no puede vivir en el subdesarrollo. Eso sería una contradicción con una respuesta amorosa a Dios. Responderle a Dios, entonces es asumir nuestra persona en esas múltiples dimensiones y poner a trabajar estas dimensiones para que realicen esa imagen de Dios, pero para que le hagan bien también a los hermanos. Dios a cada uno ya nos ha dado una primera llamada, una vocación, y esa es a la vida, nos dio vida. El hecho de que el Creador nos llame demanda ya una respuesta. Dar una respuesta es perentorio e inaplazable. La respuesta a esta vocación primera es ese llamado primordial a gestionar nuestra persona, a conocernos para dirigir nuestras dimensiones hacia la capacidad de amar, de cuidar, de servir. Otra nota importante entonces para distinguir sobre la persona. Estamos llamados al autogobierno y la libertad. Parte de la respuesta del ser humano ante el llamado a la vida que le hace Dios es ganar competencia para alcanzar el autogobierno efectivo, que le permita, por medio del uso de su voluntad, alcanzar la verdadera libertad. Aquí en esto estaría la verdadera realización de su perfección. Esta perfección no es posible sino por medio de la unidad con el Espíritu de Dios, pero tampoco es posible sin la participación de la persona en el asumir su vida, su ser, y ponerse en camino de realizarse con otros que tiene al lado. La realización del ser humano no es posible por él solito. Me voy a la montaña porque me voy a realizar perfectamente con Dios. No, no, no es posible, quedarías incompleto. Y ahí es donde nuestra comunidad tiene que ir sabiendo esas pautas. La realización del ser humano es en la relación con Dios, íntimamente asumirse, ponerse en desarrollo, pero luego construir con los otros. Entonces, nuestros ejercicios de construir comunidad resulta que son redentores, son santificadores. Y eso lo tenemos que vivir pues a plenitud. En otras palabras, la realización de la persona está en realizar la voluntad de Dios para ella, asumiéndose ella, pero asumiendo esta misión que nos ha dado desde un estado de vida. Las claves fundamentales de este proceso entonces son el autoconocimiento a la luz de Dios, la responsabilidad de asumirse y de actuar en desarrollo suyo y del plan de vida que tiene como metas no solo el servicio a sí mismo, sino también a Dios en los hermanos. Con esto estamos iluminando, y con esto tenemos que iluminar a los jóvenes hermanos para que entiendan el error o la trampa que se propone el mundo cuando nos dice que el fin del desarrollo es nuestro bienestar. ¿Sí? Entonces comenzamos a construir personas que vienen a la misión, oran, pero en su proyecto de vida están a hacer dinero, vivir muy bien, comprar una gran casa, él y su familia estar súper bien. Y muy bien, esas partes son muy buenas. Pero además tiene que tener una responsabilidad, una corresponsabilidad con los otros seres humanos y con la construcción de lo comunitario, porque a eso también hace parte de su plan de vida. Otra nota entonces característica de la persona, el sentido evolutivo y teleológico, ¿sí? O sea, el que busca los fines. Hay un sentido evolutivo que está inmerso en nuestra naturaleza y que no se puede obviar. El ser humano está en continuo movimiento, tiene una interioridad perfectamente dinámica. En sus múltiples dimensiones siempre hay procesos en desarrollo, siempre estamos en proceso. Estos procesos van aportando a que el ser se vaya reconfigurando a lo largo del tiempo, y eso es crecer y eso es madurar, esperamos, ¿sí? Y esto demanda una atención, una vigilancia permanente sobre sí mismo para estar discerniendo con el Espíritu Santo la forma en que actúa.
sin que ello le vaya a abstraer del mundo y a volverlo como un autista, ¿sí? Yo vivo pensando y reflexionando en mí con Dios. No, de nuevo, debo vivir en proceso para saber qué me está diciendo Dios en cada momento, ¿sí? Pero así como yo me distingo en proceso, cuando acompaño espiritualmente, cuando dirijo la misión, cuando acompaño a otros, yo también tengo que ser consciente que estos otros están en movimiento. Y yo lo veo muy estático, le tengo que decir, hermano, muévete, ¿sí? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Te anquilosaste? Espera, esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está en constante dinamismo. Estamos creciendo, estamos viviendo. Cuando yo como líder me anquiloso, entro en letargo y entonces simplemente repito ciclos de enseñanza y no descubro nada nuevo en la persona y no descubro nada nuevo en la población que estoy atendiendo. Atención, hermanos, ¿sí? Algo se nos está perdiendo de vista, ¿sí? Siempre esa es la naturaleza del ser humano a la que hemos sido llamados, pues, por la misión de Dios a amar y a acompañar. Entonces, el ser humano debe estar en continuo ejercicio de conocerse para no quedarse en sí mismo y tampoco para quedarse en lo que su deseo le manda o le llama, como es la propuesta individualista, fruto de la filosofía liberal o del capitalismo. Está llamado a conocerse, a integrarse y a asumirse para trabajar con responsabilidad en el desarrollo de las finalidades mayores, las más elevadas y espirituales, que son las centrales de su existencia. Y este, que es un criterio teleológico, le sirve para distinguir entre sus tendencias, para saber a cuál de ellas ordenarse y de qué manera, ¿sí? Esto no significa que deje de considerar o valorar o atender sus necesidades básicas. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, las nuevas tendencias de los muchachos los llevan a la banalidad. Yo quiero ser youtuber porque eso da un poco de plata, ¿sí? Hago videos y hablo bobadas, ¿sí? Hablo de trascendencias y como eso da plata, pues mire, eso es posible, ¿sí? Bueno, nosotros tendríamos para decir que no es suficiente con ganar dinero, no es suficiente con tener una moda que nos haga populares, ¿sí? Estamos llamados a ser más profundos, a distinguir cuáles son las metas más elevadas, las más altas, y a ordenar nuestra sexualidad, nuestra vida, nuestra afectividad para ellas. Este valor último del ser humano le viene de su espiritualidad y de su capacidad de trascendencia. Está hecho para entrar en relación de amor, está hecho para entrar en comunión con Dios y con sus hermanos. No es cierto que la finalidad de la vida humana sea la autosatisfacción. En otras palabras, la realización, la plenitud, la felicidad le viene a la persona cuando se estructura y se autogobierna, se asume y se dirige hacia aquello que desarrolla y garantiza de una manera digna y estable la relación con los otros. Y en esta tarea, solo la unidad con Dios, que es amor, y que le infunde su espíritu, le hace posible alcanzar ese fin último y superior. Hacia esa meta le debe conducir el acompañamiento pastoral que reciba, la enseñanza que le brinda el grupo o la comunidad. La clave que le conviene conocer de sí y poder desarrollar junto con Dios es aquel llamado y enseñanza que le da a Dios de hacerse don, de hacerse regalo gratuito de amor. Es lo que atraviesa su existencia. La naturaleza de la persona es ser un regalo de amor para otros. Recibe la vida como un don gratuito de amor de Dios. Dios le acompaña y la promueve de manera gratuita y donada en Cristo, para que llegue al culmen de su desarrollo. Pero este desarrollo no es solo el ejercicio de sus capacidades, sino también que adquiera esa naturaleza propia de su Padre Dios. Y es que se convierta en amor, en don gratuito que da la vida a los otros, en las relaciones de amor y de servicio, en el trabajo, en la vida comunitaria, etcétera, en todo ejercicio de su vida. Cuando la persona puede lograr estas metas, es feliz. De este modo, la persona que se hace semejante a Cristo, que se hace don de amor del Padre para la humanidad, ese es feliz. Hermanos, queremos hablarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, del camino a la felicidad. Tenemos que decirle, pues mira, te explico, ¿sí? Cristo es el que nos enseña, nos nutre con su poder para que podamos tener una verdadera experiencia de amor y de vida, para que eso lo puedas dar a otros. No basta con que seas bueno, un buen doctor, un buen profesional, con que hagas bien las cosas que haces. Tú te tienes que volver el mismo amor, y eso es solamente posible en la relación con el Espíritu de Dios. Para San Juan Pablo II, ese valor de ser don se realiza en una cualidad propia de la naturaleza humana, que es la esponsalidad. En cualquier estado de vida,
Somos para la comunión con Dios y para la comunión con los otros. Somos para la comunión con Dios y los otros. Somos una gran unidad, hermanos. Ese es el plan original de Dios. Estos desarrollos que suceden entre la persona y Dios, mediada esa relación por los demás seres humanos, es lo que podríamos llamar proyecto de vida y que implica el desarrollo de una visión de vida consciente de su ser y de su trascendencia y disposición a actuar con acciones concretas, que es forma en la que la persona asume verdaderamente su libertad. Entonces, ¿cuál será el proyecto de vida que estamos impulsando? Estamos llamados a impulsar un proyecto de vida en las personas. La vida no es solamente para recrearse, ¿sí? La vida no, entonces no es solamente para la autosatisfacción, es lo que tendríamos que decirle a las personas. Ante toda esta diversidad de personas, es decir, personas que están buscando en sí mismos su sentido. De ahí viene toda esta ruptura del género, ¿sí? Toda esta fragmentación. Bueno, ¿tú qué te sientes? ¿Sí? Y tú, bueno, como tu sentir se vuelve regla, ¿sí? Tu sentir se vuelve lo que define. Entonces, pues, dinos hoy que amaneces, ¿cómo será que te sientes? ¿Sí? Hoy te sientes hombre, hoy te sientes mujer, hoy te sientes transespecie y entonces quieres ponerte plumas. Bueno, hay otro referente para buscar sentido de la vida, que es ese vínculo de amor con otros. Voy a pasar a otro capítulo entonces. Voy a pasar al capítulo de la relación con Dios, ¿sí? Y desde allí, mis hermanos, quisiera plantear un asunto desde la psicología. ¿Cuál es la construcción psicológica del sentido? Cómo Dios participa y cómo el hombre le va comprendiendo y se hace una imagen de él. Una cualidad esencial de la persona humana y de su dignidad es la subjetividad. Es el hecho de que procesa y responde de una manera única y propia a la experiencia de vida. La persona es un hecho fenomenológico. Cada uno es semejante a los de su raza, pero a la vez cada uno se expresa perfectamente diferente. Es irreemplazable, pero de igual valor. ¿Qué es lo fenomenológico? Pues que se expresa en cada especie, en cada sujeto de la especie, se expresa de forma diferente, pero todos siguen siendo seres humanos. Cada uno de nosotros es una expresión de la creación de Dios entonces. En la escuela, como en el ámbito cristiano, se puede caer en un error muy importante, mis hermanos, cuando nos olvidamos de este hecho. Las personas son diferentes, tienen diversidad de pensamiento y de formas de aprender y de comprender su realidad. Esto hace que si en verdad nos interesa pastorear, acompañar a las personas, debemos tener una forma de proceder no masiva, no para la multitud, sino centrada en el proceso particular de las personas a quienes evangelizamos o a quienes acompañamos. Este es un asunto trascendental, hermanos. En sentido estricto, la meta no es que los evangelizados lleguen a pensar como nosotros pensamos que pensamos, porque hay veces pensamos que en nosotros se expresa la última claridad del catecismo, ¿sí? La mayor expresión pues, del cristianismo, y no, resulta que tenemos propias interpretaciones, tenemos visiones incluso diversas sobre lo espiritual, ¿sí? La meta no es que piensen como nosotros pensamos que nosotros pensamos, sino que la meta es que interioricen la verdad del Evangelio según su mismo modo de ser y de pensar. Esto es lo que comprende San Juan Pablo II cuando impulsó la nueva evangelización, nuevos medios y métodos, con un llamado a que se inculture en la diversidad humana, por supuesto sin perder la identidad. Para poder hacer esto, debemos centrarnos en un elemento que el mismo San Juan Pablo II advierte, la experiencia personal. Hermanos, la experiencia personal termina siendo tremendamente relevante. Yo me quedé con una pregunta que hicieron la vez pasada y era, bueno, ¿cómo enseñarle estas cosas a los adolescentes? ¿Sí? ¿Cómo enseñarle de estas cosas a las personas? Perdón un momentico, hermanos. Sí, se me está descargando el computador. ¿Cómo enseñarle? Bueno, la clave, mis hermanos, nos la da San Juan Pablo II cuando habla de la experiencia. Hay que fijarse en cómo cada una de las personas está entendiendo el llamado, cómo cada uno de nosotros está comprendiendo ese cristianismo,
porque de esa comprensión es que depende la respuesta que va a dar. La experiencia personal nos abre, entonces atender a la experiencia personal nos abre al entendimiento de que cada uno de nosotros tiene una comprensión personal y subjetiva de Dios. Esta experiencia se realiza al convertirse en acciones concretas y coherentes que dan respuesta al amor de Dios en la propia vida, en el servicio a los otros, en la construcción de la comunidad cristiana. A ver, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? Miren, bendito sea Dios por las crisis, ¿sí? Vienen los tiempos y entonces se generan nuevas crisis y resulta que ahora muchas personas están pensando que lo que antes era claro ya no es claro, está fragmentado y entonces hay muchos caminos de error. ¿Esto cómo debe conmovernos a nosotros como iglesia? Pues nos debe despertar para prestar atención a lo que cada uno de los jóvenes, a lo que cada uno de los líderes, a lo que cada uno de los coordinadores, es decir, aquí no hay distinción. Cómo cada persona está viviendo su vida y cómo cada persona está entendiendo, integrando en sí mismo su cristianismo. Ya no podemos pensar en generalizaciones, porque cuando pensamos en generalizaciones es cuando caemos en una prédica impersonal, en una prédica que esperamos que aplique a todos, pero sin distinción, y entonces logramos hablar no a la intimidad, no a la especificidad de cada persona. Todo cuanto conoce la persona, lo conoce por medio de sus propias capacidades. Un conocido refrán dice, las cosas son de la forma que tiene el recipiente que las contiene. Las cosas tienen la forma del recipiente que las contiene. Este hecho, que es propio del estudio de cómo aprenden las personas, del estudio del aprendizaje, también aplica al desarrollo de nuestra fe. ¿Cuál será la comprensión que hacemos todos de Dios? ¿Cómo será la comprensión que hace cada uno de nosotros? Pues no, depende mucho de las experiencias de vida que ha tenido antes. Será más fácil comprender que Dios es un Padre bueno cuando en tu historia de vida has tenido un padre con esas características, más que si hubieras tenido un padre abandonador o abusador. Las personas le damos propias cargas de sentido a aquello que conocemos. Estas son las significaciones, las cargas de sentido emocional, vivencial que le damos a las palabras, esas son las significaciones. Ahora lo voy a explicar un poquito más profundo. La significación depende del sentido personal que se le atribuye a una determinada cosa o experiencia. Y de allí surgen otras experiencias y vivencias de donde se involucran cargas de emoción. Para ejemplificar este hecho, hablemos, por ejemplo, de una palabra, ¿sí? Hablemos de la palabra, aquí está, esta palabra. Entonces yo les preguntaría, bueno, ¿esta palabra qué significa? ¿Sí? Y más allá de eso, les podría preguntar, bueno, para ustedes, pues entremos en una descripción más certera, ¿sí? Ya saben lo que significa, ¿cierto? A ver, ¿qué significa? Les puedo preguntar. Y entonces ustedes me dicen algo en su mente, me lo han dicho. Pero procedamos a pedirles una descripción más detallada de la pelota, ¿sí? Díganme de qué color es esta pelota. Y entonces, ¿qué me dirán las personas? ¿Sí? Bueno, verde, roja, ¿sí? Bueno, resulta que si yo les pidiera ese ejercicio, nos llevaríamos una gran sorpresa. Y es que la gente nos describiría pelotas diferentes, porque cada uno hablaría de la pelota que tiene en su mente y que tiene más cercana, ¿sí? Ahí está la pelota que, ahí estoy viendo algunas cámaras, díganme si sí, esta es la pelota que ustedes imaginaron o si no, ¿sí? Bueno, algunos imaginaron una pelota de playa, ¿sí? O alguna pelota de su infancia. Bueno, la palabra es una, pero la significación, la carga de emociones, las memorias que tiene cada uno de ellos, pues hace una imagen mental que las personas han asociado a esa palabra pelota. Pero resulta que esas imágenes no son iguales. Todos estamos seguros de lo que significa la palabra pelota, pero lo que no vemos comúnmente son las significaciones que para cada uno tiene esta palabra. Entonces vamos a verlo con otro ejemplo, mis hermanos. Entonces, el significante es el primero, así se llama en lingüística. El significante, 3 letras, X, T, O. ¿Cuál es el significado de esa sigla?
Bueno, así se escribe Cristo, ¿sí? Es otra manera de referir a Cristo. Pero ¿cuál es la significación que cada uno tendrá de esta bendita palabra, hermanos? Ya dependerá de las experiencias privadas hechas desde su historia de vida, en las operaciones interiores de interacción con otros, de donde se construye una significación que es un hecho cognitivo, pero que involucra la emoción. Entre más emoción y más significación, más adherencia tiene la persona a este aprendizaje. Entonces, una es la palabra, es decir, las siglas, ¿sí? Ese es el significante. El significado es lo que hemos convencionado todos los seres humanos y está en el diccionario, significado. Pero la significación es la carga emocional de vivencia que es lo que transforma o no transforma mi vida. Para algunos Cristo es solamente un talismán. Para algunos Cristo es solamente un objeto de arte. Para otros es una manera de escaparse al miedo que les da vivir. Para otros, la palabra Cristo es la redención. Yo quisiera que para mí Cristo fuera amor y pasión como Santa Teresa de Ávila. Bueno, cada uno tiene una significación y esto significa una comprensión diferente del hecho del Evangelio. Hermanos, cuando los hermanos están orando, cuando estamos hablando de Cristo en una enseñanza, no todos están pensando en lo mismo. Y ahí es donde en la comunidad cristiana, ahí es donde en el acompañamiento personal necesitamos ir hacia esa intimidad de lo que subjetivamente cada una persona está viviendo y comprendiendo de Cristo en su vida. Eso es lo que nos permite verdaderamente estar en contacto íntimo con los hermanos. Eso es lo que nos permite de verdad rescatar a alguien que está haciendo una mala comprensión. Cuando está comprendiendo que en su vida puede haber un desorden o cuando no, ni siquiera advierte el desorden. Entonces, estas son operaciones internas, psicológicas, pero que se pueden ir comprendiendo, mis hermanos, cuando tenemos cercanía, cuando tenemos diálogo, cuando nuestro diálogo no está acartonado por los roles que tenemos, sino que tenemos esa mirada que tenía Jesús, que cuando miraba a la gente veía el alma y hacía que las personas pudieran sentirse amadas y comprendidas. Siempre conocemos cosas nuevas, hermanos, con relación a lo que ya hemos conocido. Este es otro hecho del aprendizaje que nos sirve mucho entender, ¿sí? Nos ayuda. Esto lo podemos comprobar usando el cuchuflí. ¿Alguien tiene un cuchuflí por ahí que me lo muestre, por favor? O si no tiene un cuchuflí, entonces un concianfirulo, que lo pusiera, por favor, en la cámara. ¿No? O un hiropotomo, por favor, o el panfirulito, que es muy famoso allá en México. No, ninguno. Bueno, claro, de pronto los he perdido, porque esas son palabras que no tienen significación y que tampoco tienen significado. Entonces los dejo en blanco, ¿sí? ¿Qué significa? Para que ustedes puedan aprender el significado de esa palabra, yo tengo que darle otras palabras para que ustedes las asocien y entonces así ustedes llegan a una comprensión. Entonces yo puedo decir, hombre, alguien tiene ese hiropotomo, ese que hace clic y pega una grapa en el papel, ¿sí? Ese es el hiropotomo. Entonces la gente dirá, ah, ya, una grapadora, o no sé cómo le digan allá en México, ¿ya? Bueno, apliquemos esto al sentido del discipulado cristiano. Tendremos que preguntarnos, hermanos, para estar en contacto, para alimentar a la persona en nuestros procesos de evangelización. Vamos a tener que estarnos preguntando, ¿cuál es la experiencia personal de Dios que tienen las personas a las que yo deseo acompañar? ¿De dónde le vienen esas significaciones que tienen de Dios? ¿Cuáles son las experiencias? Estos elementos que le permiten hacerse comprensiones de Dios son elementos como la vivencia de sus padres, la provisión que tuvieron en sus hogares, la norma que recibieron, el cariño, la acogida, la corrección, etc. En cada historia de vida estos hechos son diversos, en continuidad con el ejemplo que les decía ahora del hiropotomo. El nuevo concepto que vamos a enseñar es este. Este es el nuevo concepto. Dios es tu Padre. Ese es el que yo estoy dando en una enseñanza a 120,000 jóvenes, ¿sí? Y personas mayores. Dios es tu Padre. Y esto se lo voy a explicar que dentro de esa montonera gente hay una persona cuya historia de vida tiene asociada la palabra padre a las significaciones de alcohol, atropello, abuso, golpe, abandono. Y en la misma enseñanza hay otra persona que asocia la palabra padre por su historia de vida a significaciones como seguridad, confianza, justicia, amor, rectitud, provisión.
Preguntémonos ahora entonces, hermanos, ¿cuál será la diferencia de comprensiones que hace cada una de estas dos personas que están en nuestra enseñanza? ¿Qué significaciones van a alcanzar las personas desde sus sentidos subjetivos? ¿Qué actitudes y disposiciones o indisposiciones generarán a la enseñanza que les deseo brindar sobre la paternidad de Dios? Eso es lo que sucede en nuestras misiones y eso es lo que sucede en nuestra vida comunitaria y eso es lo que sucede cuando las personas están construyendo sentidos de su persona en medio de nuestros contextos comunitarios. Y entonces comienza alguien a tener dificultades con la masculinidad y entonces a cuestionar su masculinidad y a abrirse hacia la homosexualidad o la bisexualidad. Y nosotros ni nos dimos cuenta. O cuando comienza a cuestionar las relaciones de poder, esto es muy patriarcal, bueno, y que porque en el colegio sí hablan de esto, y en el colegio y en la universidad son discursos que cada vez cobran mayor relevancia y mayor poder. Aquí es necesario pues también aclarar, hermanos, pues que la experiencia de Dios no depende solamente de una experiencia cognitiva, es también una experiencia de la unidad con el Espíritu. Entonces, esa oración que promovemos, esa enseñanza sobre la oración, pues necesariamente hay que vincularla con estos procesos subjetivos, con enseñarle a la persona cómo poner en la oración también esa capacidad de relación y de intimidad con Dios para que Dios ilumine directamente la persona que son. La base para el aprendizaje de Dios y para las cosas, así como los demás aprendizajes, hasta el álgebra, hermanos, hasta la geografía, es la base de las competencias emocionales que tiene una persona. La base de las competencias emocionales y de vinculación que la persona ha podido desarrollar a lo largo de la vida. Los vínculos relacionales que se dan en la familia, en la infancia, marcan esta competencia para el resto de la vida. La experiencia de haber sido amados, hermanos, es lo que nos permite abrirnos y comprometernos libremente con el amor. Cuando eso no se da, pues resulta que eso también es tremendamente efectivo. Entonces hablamos aquí de unas disposiciones internas subjetivas que se generan al interior de las personas como producto de su experiencia de vida, pero que hace que se experiencien de formas diversas las realidades de la fe y de la vida entera. Hacer un buen proceso de acompañamiento implica ayudar a visibilizar, desenredar, aclarar, sanar, liberar, elevar en el espíritu esa capacidad para conocer, para amar, para actuar integrada y coherentemente como una respuesta a Dios que nos llama en el todo de la persona. Por predicar la oración no se nos puede olvidar introducir esa dimensión humana, afectiva, relacional, sexual del desarrollo. En el discipular verdadero, hermanos, se da una reconfiguración de lo que la persona comprende de sí y de la vida para corresponder de mejor manera al llamado y al amor de Jesús. Es una transformación de su subjetividad. Una experiencia profunda de Dios puede permitir a la persona que reconfigure las comprensiones que tiene de su historia de vida y de su misma persona, de cuál es su misión incluso hacia la vida. Esto lo vemos en el acontecimiento del Pentecostés, cuando los apóstoles pues tuvieron una experiencia profunda de Dios que los transformó de personas temerosas y escondidas en un cuarto a unas personas de vida pública capaces de predicar con Cristo resucitado. Para pensar el acompañamiento en el discipulado cristiano, hermanos, conviene poder entonces tener una comunicación y contacto íntimo y personal con la persona, para comprender las significaciones que hace de aquello que se le predica y de aquello que Dios nos está revelando en nuestra misión de vida, como por ejemplo ser comunidad, ¿sí? Ser un signo comunitario. Para que haya un buen discipulado de Cristo, la persona va a requerir del contexto de unas relaciones humanizadas, cálidas, personales con los líderes de la misión y con los hermanos o fraternos de la misma, pues es con ellos con quien vivirá procesos fundamentales de resignificación de su identidad a la luz de Cristo, a través de ese evangelio viviente del testimonio de vida y del amor fraterno de los hermanos comunitarios. Entonces, la persona, en un contexto en donde de verdad es visibilizada, yo soy capaz de darme cuenta de vos de manera personal, de escuchar tus pensamientos, tus reflexiones, te doy una enseñanza y luego me digo, bueno, ¿y vos qué entendiste? ¿Qué te dice eso de tu persona? ¿Qué te dice eso de tu vida? De tu profesión, oficio, de tu familia, de lo que tiene Dios para vos. Entonces, ahí estamos haciendo
procesos profundos, hermanos, que de verdad se vuelven transformadores. Y ese acompañamiento se da no solamente desde la enseñanza, se da desde el mismo testimonio en las relaciones. Por eso, cristianizarnos, ¿sí? Cristificarnos, pues es aprender otra dimensión de las relaciones humanas, en donde de verdad se incorpora el amor. Lo que se debe ir adquiriendo en el discipular debe ser el desarrollo de una fe madura, hermanos, que implica que la persona no solo aprende a conocer a Dios por medio de otros, sino que también le conocerá principalmente a través de la oración, del aprender el discernimiento para lograr tener una relación personal e íntima con Dios, que no solo se involucra en su dimensión espiritual, sino en todas las dimensiones. La experiencia de Dios no versa solo sobre lo que es Dios y las cosas y sus cosas, sino también implica un conocimiento de lo que es la persona a los ojos de Dios y lo que es la persona como posibilidad de redención de la sociedad. Esto no se nos puede convertir solamente pues como en ese discurso de la ONG, pero tampoco nos podemos volver, pues, es decir, nuestra misión no es ser ONG en el mundo, pero tampoco nos podemos perder de sentido, dejando de entender pues que esta misión de ser comunidad cristiana también sucede en medio del mundo. Y por último, ya voy a ir cerrando, hermanos, vamos a este tercer punto, la comunidad cristiana y el sentido de estar en el mundo. Hermanos, la experiencia del amor de Dios no solo me habla de Dios, entonces me habla de mí y me enseña quién soy, me enseña mi verdadera naturaleza y por eso se vuelve una luz ante toda esta fragmentación de la persona que se está viviendo con lo de la sexualidad y el género. Allí hay una desintegración y hay oscuridad porque entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿qué es la verdad? Entonces, ¿qué es lo que soy? Cuando yo cuestiono mi ser, entonces yo puedo ser una cantidad de cosas. Pero lo que nos dice la fe a través de San Juan Pablo II es que en Cristo está la imagen de lo que somos nosotros. Estamos en el mundo y no somos de aquí, hermanos. Y nuestra vida debe tener un sentido de acuerdo a nuestra fe. Y a esto lleva ese camino de discipulado cristiano. Su meta es la construcción del reino de Dios en el corazón de las personas hasta el punto en el que todos seamos miembros del mismo cuerpo que es Cristo y su iglesia. Entonces, esto es una orientación para nuestras comunidades, hermanos. Volvamos a la idea del discipulado como el proceso en el que recibimos la acción de Dios por medio de los hermanos, de la predicación, el testimonio de ellos en la iglesia, para tener un contacto íntimo con Dios que se vuelve un contacto de subjetividad a subjetividad. Nuestra relación con Dios debe ser un contacto de subjetividad a subjetividad, de su naturaleza a la naturaleza de lo que yo me vengo comprendiendo, para que yo pueda entender realmente quién soy yo como sujeto, como persona humana, a la luz de esa naturaleza divina. Eso lo estamos logrando en los grupos pastorales, hermanos. Eso lo estamos logrando en las misiones. Nuestras enseñanzas hablan de eso. Bueno, ahí hay una luz importantísima. Ese comprenderse desde Dios, integrarse hasta el punto de ser dueños de la propia voluntad, le hace libre a la persona, pero libre y sana para amar, es decir, para vivir en la libertad verdadera de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa libertad verdadera? Pues esa libertad verdadera es la que expresaba San Pablo en Gálatas. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Mi identidad es vivir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para mí es que yo sea amor, que yo desarrolle el todo de la plenitud de mi persona, y eso es que pueda desarrollar mis capacidades para poder amar y para poder servir y para poder integrarme a los otros. Atendamos con un especial énfasis, hermanos, al concepto de libertad humana que está inmersa en esta voluntad de Dios. Es libre el que puede atarse, entre comillas, comprometerse en vínculos de amor total con Dios y con los hermanos. La libertad del ser humano se corresponde con la posibilidad de ser quien es, ser un don, porque esa es la imagen y la semejanza que nos ha sido revelada para nosotros. La persona es acción, la persona es creativa, es liberadora, porque ese que es el Espíritu de Dios que hemos recibido de Cristo y nosotros podemos hacerle, por su acción podemos responderle con ese calibre de amor y de obras. Es eso lo que nos hace felices y realizados. Ahora, en este mundo, cuando
se pierden los criterios y los referentes, entonces se vuelve un mundo tremendamente emocionalista. Y desde esa emoción, de ese emocionalismo se busca proteger a las minorías. Entonces, por eso cobra más fama esta atención de la comunidad LGTBI y todas estas expresiones. Y esa es una posición política, ¿sí? Es decir, el ser humano, desde la definición de psicología y de ciencias sociales, el ser humano es un ser político por naturaleza. ¿Qué significa político? No que participa en la política o en los grupos políticos, no necesariamente. Político es porque tiene una sensibilidad hacia el bien común. Le importa la vida de su comunidad porque depende de ella. Entonces, muchos chicos se meten a la beligerancia en estos grupos activistas porque quieren hacer justicia, porque tienen una sensación de justicia que fue puesta por Dios en ellos, pero que se desorienta en sus fines. Entonces a nuestros hermanos en comunidad hay que decirles, tú quieres hacer un cambio, tú lo estás haciendo. Tu cambio es aprender a amar. Tu cambio es hacerte amor. Tu cambio, la forma en que tú cambias la sociedad es transformando tu persona en lo que fue creado. Por la acción de Dios nos convertimos en un don de amor, en un ser capaz de amar, de convertir nuestra vida en amor. Hay un punto crucial de la vida espiritual y esta es meta de la evangelización y la meta del proceso de redención de la humanidad, cuando el alma de una persona se une profundamente a Dios. Pero el otro punto crucial, hermanos, sucede en el momento en que esa conversión y ese proceso de santificación personal tiene fruto en la comunidad cristiana, cuando las personas, por medio del amor y de la acción del Espíritu de Dios, logramos integrarnos también entre nosotros a lo largo de la vida cotidiana, de la manera más sencilla, hermanos, en el servicio, en la amistad, en el llamarnos, ¿sí? En el estar entre nosotros. Ahí estamos estableciendo lazos de relación en los que nos servimos, nos somos pacientes, nos acompañamos, nos enseñamos, nos perdonamos, nos edificamos los unos a los otros. Atención a esto, hermanos. En cada acción que construye la comunidad cristiana, la persona tiene oportunidad de ejercitarse en los ejercicios que le liberan. Le libera conocerse, le libera integrarse, le libera autodeterminarse a la luz del Espíritu Santo, actuar como Cristo lo haría. Construir la comunidad con la propia vida es lo que nos santifica y nos perfecciona, libera a la persona. El ejercicio de construir la comunidad cristiana es lo que le permite a la persona ser trascendente. Entonces, construir la comunidad no es que la persona se pierda. No, construir la persona es de verdad una oportunidad de vida y es lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Podemos entender de esto que la forma de vida que nos ha dado nuestro Padre Dios en insertarnos en un baluarte no es un accidente, hermanos. No es algo de menor valor. Encierra en sí mismo la realización de la obra del Hijo, del propósito del Padre y de la tarea continua del Espíritu Santo. Pero aterricémonos. Más aquello que significa construir comunidad. Me refiero a los actos de establecer profundos lazos de fraternidad, de servicio mutuo, de compasión y de comprensión, de perdón, de paciencia, de tolerancia, desde la palabra y el testimonio. Vivir a cabalidad la espiritualidad de la vida comunitaria es un regalo de Dios para nosotros, que recibimos este carisma. Es vivir constantemente en un ejercicio de discipular a Cristo y de responder con la vida. La comunidad cristiana, hermanos, es una oportunidad de redención para la sociedad. Es un signo que Dios ha puesto, hermanos, y el signo es que nosotros nos amemos. Para que nosotros seamos capaces de amarnos, pues tenemos que ser personas. Para que seamos personas, tendremos que irnos construyendo a lo largo de la historia. Entonces, nuestros programas, nuestra enseñanza, ¿cómo nos ayuda a construirnos como personas? Como una persona, entonces, que es capaz de conocerse, de saber que entiende la vida de una manera particular, de integrarse, de comenzar a ordenar sus deseos, sus pensamientos en una misma dirección, que es la imagen de Cristo. Vivir a cabalidad con esta convicción nuestra vida comunitaria es realizar nuestro cristianismo en espíritu y en verdad. A la vez, es nuestra manera de participar en el mundo trayendo verdad y restauración. Hermanos, ¿nos da temor el mundo? ¿Nos da temor tantos cambios y tantas cosas locas que vemos? ¿Eso nos da temor? Bueno, yo entiendo que puede haber un temor, hermanos. Claro, cuando vemos que los jóvenes indiscriminadamente se meten en estas corrientes, que sin saberlo se comprometen y transforman sus vidas
asumiendo estas posturas ideológicas sin saber verdaderamente la trascendencia, da dolor, hermanos. Pero, hermanos, el que nos respalda es Dios y Él está en nosotros y con nosotros y camina convirtiéndonos en el amor. Cuando el ser humano entonces entiende cómo es que se puede configurar en esa dimensión del amor, ahí se hace libre y entonces ahí comprendemos cuál es la fuerza de nuestra misión. Esta es la vocación de cada uno de nosotros y de lo que ha sido llamado a ser este pueblo, esta comunidad, este baluarte. Así construimos iglesia, hermanos, y construimos sociedad. Otros van por tristes caminos ciegos y sordos, qué pesar, con deseos en su corazón de hacer justicia, de hacer verdad. Pero es que al que carece de la luz y del poder del Espíritu Santo, el ser humano yerra en su camino. Nosotros somos llamados a ser humildes para reconocer la guía del pastor, pero a la vez somos llamados a ser tenaces, a vivir en profundidad y plenitud la entrega, en ser personas completas, integradas, libres y trascendentes, actuantes, comprometidas con amarnos y servir y enseñar la verdad, tal como lo hace nuestro Maestro Jesús. Valdría la pena continuar, hermanos, este análisis hablando un poquito más, pues como de las claves que debemos aportar a los hermanos en el acompañamiento pastoral para leer el mundo y posicionarse en medio de todas estas corrientes filosóficas y políticas. Pero por el tiempo que tenemos hoy, pues no, yo creo que ya vamos a ir llegando hasta aquí. Nos queda pues el buen análisis que nos planteó José, ¿sí? Para cerrar, quiero citar algunos fragmentos de un análisis que escribió en su juventud el padre Joseph Ratzinger, que posteriormente se convertiría en el Papa Benedicto XVI, porque me parece que es una buena luz para que entendamos en qué estamos. Él, hablando sobre la crisis de la Iglesia por allá, después del Concilio Vaticano II, escribió sobre la Iglesia para los años por venir y dijo esto, digámoslo en forma de, perdón un momentito, yo les voy a compartir para que lo veamos todos. Digámoslo de forma positiva, el futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado. Digámoslo de forma positiva, el futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos y por tanto por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas, por quienes pueden ver más que los otros porque su vida abarca espacios más amplios. La generosidad que libera a las personas se alcanza solo en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mismo. Esto es lo que hay que hablar con los hermanos. Entonces, lo que hay que decirle a los jóvenes y a los líderes que luchamos por construir liderazgo, por construir la iglesia. La generosidad que libera a las personas se alcanza solo en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mismo. En esta pasión cotidiana, la única que permite al ser humano experimentar de cuantas formas diferentes, lo ata a su propio yo. En esta pasión cotidiana y solo en ella se abre el ser humano poco a poco, ¿sí? Cuando uno acompaña psicológicamente, por ejemplo, personas pensando homosexualidad y estas tendencias hay veces desorientadas del afecto y de la sexualidad, esto se vuelve una luz. Es decir, aprender a luchar con lo que cotidianamente nos sucede. Él solamente ve en la medida en que ha vivido y sufrido. Si hoy apenas podemos percibir a un Dios, se debe a que nos resulta muy fácil evitarnos a nosotros mismos y huir de la profundidad de nuestra existencia, anestesiados por cualquier comodidad. Así lo más profundo en nosotros sigue sin ser explorado. Si es verdad que solo se ve bien con el corazón, qué ciegos estamos todos. De la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho, se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Estos somos nosotros, hermanos. Él está hablando de las comunidades. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos,
como una respuesta que siempre han buscado a tientas. A mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Sus verdaderas crisis apenas han comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la iglesia del culto político ya exánime, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco, pero florecerá de nuevo y será visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. La Iglesia Católica sobrevivirá a pesar de los hombres y de las mujeres, no necesariamente gracias a ellos. Y aún así todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Estos son apartados de un libro que se llama Fe y Futuro, escrito por el Papa Benedicto XVI cuando era sacerdote. ¿Por qué se los quise poner? Porque es lo que llaman la profecía del Papa Benedicto. El futuro de la iglesia, hermanos, son las comunidades pequeñas. Lo que él dice es que todas estas iglesias magnas, gigantes, todas estas grandes pues, masas de cristianos, no es el futuro, es lo que tiende a desaparecer y es lo que tiende a perderse por los mismos procesos de evangelización, porque bueno, ustedes ya sabrán muchas cosas de esto, ¿sí? De cómo se bautizó a gente que no había hecho procesos de conversión. Eso va hacia el final. Entonces, lo que viene para el futuro, mis hermanos, es toda esta fragmentación de la realidad. Y frente a ellos, hermanos, y frente a todo esto, por ejemplo, en España, el 1 de enero empezó a surgir esta ley que obliga a que en la educación pública le pueden enseñar a los niños cualquier tipo de cosas. ¿Sí? Una amiga de allá de España me escribía diciendo, bueno, ¿qué hago con mi hija? 8 años y llegó diciendo, mira mamá, ¿sabes qué? Hoy la profe me ha dicho que yo puedo ser niño o niña si yo quiero, 8 años. ¿Sí? Si quiero ser chica, pues si un niño quiere ser niña, pues no es sino que se haga operar y se quita el pene y se toma pastilla y se vuelve niña. Y si yo quiero ser niño, pues voy y me hacen un pene y me tomo pastillas y ya. Es así de sencillo. Bueno, ese es el mundo nuevo, hermanos. Y frente a ese mundo, nuestra posición no es la de temer. Nuestra posición es de entender que Dios nos ha dado una perfecta luz, una potente luz en el poder distinguir que a través de ese ejercicio de amarnos a la luz de Dios, pues nos construimos perfectamente personas. Y en eso no perdemos el rumbo. Estas comunidades cristianas, mis hermanos, es el contexto para que esa formación de persona a la luz del amor, a la luz de esas relaciones en el acompañamiento, pues surja. Entonces, pues ánimo hermanos, estamos empezando este camino, Dios nos acompaña, mucho nos espera y pues será el tiempo de las nuevas iniciativas, de abrir foros para conversar de estas cosas, de saber cómo acompañarnos más profundamente. Hasta aquí llega este compartir, hermanos. Dios los bendiga.